Hola, buenos días. Agradecemos a su paciencia. Tuvimos algunos problemas técnicos debido a condiciones meteorológicas el día de ayer, pero afortunadamente ya estamos transmitiendo. Y el tema de hoy es el nivel de madurez de la tecnología. Vamos a utilizar la herramienta TRL y esperemos que esta herramienta sea de utilidad para la realización de sus proyectos y para darle seguimiento. Los temas que vamos a tratar sería lo que es el origen de la escala TRL, de acuerdo a las expectativas y a la información que se nos proporciona para la evaluación, y un segundo caso en donde no se consigue el nivel deseado. También al final vamos a cerrar con una herramienta que se encuentra disponible en internet. Muy bien. El nivel de madurez de la tecnología es un sistema de referencia que evalúa la disponibilidad de una tecnología en particular. ¿Y a qué me refiero con disponibilidad? Cuando nosotros iniciamos un proyecto tecnológico, el objetivo es que esta tecnología pueda satisfacer a una necesidad de un usuario en particular. Entonces, desde el inicio del desarrollo hasta el final, tenemos 9 etapas que fueron definidas por la Agencia Espacial de los Estados Unidos como la NASA. ¿Por qué surge esta escala? En principio porque no había una forma de medir el avance. El hablar de porcentajes no necesariamente reflejaba el esfuerzo que se necesitaba para alcanzar el objetivo. Y esta escala ha sido adoptada por otros países para sus desarrollos de tecnología. Permítanme un segundo, al parecer tenemos problemas con la imagen. ¿Sí se ve? Voy a volver a intentar compartir nuevamente la pantalla. Vamos a ver. Unos segunditos, seguimos con problemas técnicos. Bien, ¿me escuchan? Ok. Si me pueden indicar si se está viendo mi pantalla. ¿Sí? Ok, continuamos. Básicamente, como mencionaba yo, estas escalas se definen en 9 puntos, iniciando desde el número 1, que es los principios básicos cuando nosotros comenzamos un proyecto. Seguimos con el desarrollo de este concepto y su aplicación de la tecnología. Después hablamos de un funcionamiento crítico. Una cuarta etapa nos habla de la validación de componentes en un entorno de laboratorio. La quinta etapa nos habla de validación de componentes en un entorno relevante. La sexta etapa nos habla de las pruebas o demostración del sistema o subsistema en un ambiente ya relevante o de mayor alcance. Y finalmente, el número 7 es el sistema o demostración en un entorno espacial. En este caso, la palabra espacial es porque estoy haciendo referencia directa a la metodología de la NASA. El sistema número 8 es el sistema completo,
donde hay pruebas y se concede como vuelo calificado, es decir, la misión ya tiene todo lo necesario para cumplir con su objetivo. Y finalmente, el nivel de madurez 9 hace referencia a que se ha logrado alcanzar el objetivo y se refiere en términos de la NASA a misión completa o vuelo probado. Expresando de otra forma, decíamos que el TRL mide la disponibilidad, es decir, cuánto esfuerzo hace falta para que una tecnología esté disponible al usuario objetivo. La utilidad de la escala de madurez para las empresas es poder evaluar sus tecnologías y saber cuánto esfuerzo les requieren para alcanzar sus objetivos. Finalmente, este esfuerzo se traduce en dinero y en inversión. Permite darle prioridad a aquellas tecnologías que están más cercanas de llegar al mercado. Para las oficinas de transferencia de tecnología, la utilidad radica en poder evaluar el portafolio de patentes, conocer la madurez de cada tecnología y con base a esta madurez poder ofertar las tecnologías o patentes hacia inversionistas. Para la academia, el TRL también nos ayuda a solicitar fondos públicos. Las convocatorias con CONACYT, inclusive las últimas que salieron tanto para el COVID o para el programa PENTA, hacen referencia al nivel de TRL de la tecnología que se propone. También para crear spin-outs o empresas emergentes, usamos el TRL para conocer si realmente la tecnología en el estado que se encuentra es suficiente para lanzar una nueva empresa. Y desde el otro lado, para los inversionistas, el TRL también les ayuda a estimar la inversión que se requiere para alcanzar el objetivo de una tecnología. Hablando de las primeras 3 etapas, y yo lo pongo esto como una escalera, porque finalmente es un modelo que va construyendo sobre las etapas inferiores. Lo primero son nuestros principios básicos y observados. Detectamos un problema, sabemos que existe una necesidad y tenemos que ver si tenemos esa capacidad de resolver el problema. Pero en la etapa número 1 es solamente la parte analítica. Es revisar el estado del arte, es hacer algunos planteamientos, es ir a la bibliografía para saber si tenemos elementos que nos puedan ayudar a resolver un problema. Una vez que sabemos que contamos con todos estos elementos, pasaríamos a una etapa 2, que es precisamente el desarrollar el concepto. Aquí nuestra tecnología todavía se encuentra en papel, todavía se encuentra en la cabeza, todavía son ecuaciones, todavía son diseños de experimentos para saber si podemos alcanzar el objetivo. En la etapa de concepto también vamos a ver si contamos con el material técnico y humano, es decir, equipos, personal, instalaciones, para poder alcanzar el desarrollo tecnológico a un nivel nuevo. El nivel número 3 es el funcionamiento crítico y analítico. Aquí es donde realmente empezamos a trabajar en el laboratorio, empezamos a hacer pruebas, empezamos a validar componentes para conocer si lo que nosotros deseamos desarrollar es posible. Vamos a pensar en un sensor que incorpora nuevos materiales. En la primera etapa yo voy a hacer una revisión bibliográfica de qué materiales se utilizan para los sensores. Vamos a pensar que quiero conocer un compuesto químico dentro de aceite, que es algo que hacemos regularmente en el instituto. Vamos a ver qué elementos me permiten pensar la variación de una propiedad dentro del aceite. Una vez que yo veo cuáles son, empiezo a pensar qué laboratorios necesito, qué pruebas tengo que hacer, qué materiales voy a utilizar, si tengo a los expertos suficientes. El nivel 3 es empezar a hacer pruebas si realmente este material que yo seleccioné para mi sensor me sirve para medir una propiedad o para medir la afectación de una propiedad cuando le aplico una corriente. Más o menos con este ejemplo sencillo estaría yo hablando de estos primeros 3 niveles, que son planteamiento, investigación e inicio del desarrollo. Las preguntas que tengo que hacerme cuando estoy en una escala 1 es, primero, ¿a dónde voy? Necesito revisar cuál es el entorno, quién es mi usuario y hacer la vigilancia tecnológica. Por lo tanto, mis preguntas son, ¿qué problema o necesidad resuelvo? Y esta necesidad o problema atiende a un sector primario o secundario, es decir, ¿va a ser un producto final de consumo o va a ser un producto intermedio para que alguien más lo utilice para un fin? ¿Quiénes son mis beneficiarios de la tecnología? Y esto es muy importante no perderlo de vista porque es el que nos va a permitir, este usuario final, nos va a permitir
decir que hemos alcanzado el nivel 9 de la escala TRL. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? ¿Qué hay en el estado del arte para atender el problema o necesidad planteada? Este punto también es muy importante porque antes de iniciar un esfuerzo de esta naturaleza, donde vamos a involucrar el tiempo de investigadores y recursos económicos, debemos estar seguros de que la solución que planteamos no ha sido planteada ya o no se encuentra ya en el estado de la técnica. En términos coloquiales, tenemos que asegurarnos de no inventar el hilo negro. Cuando llego a un TRL2, ya sé a dónde voy. La pregunta en el TRL2 es ¿cómo puedo llegar? Si ya tenemos delineada una solución o una hipótesis, ¿cuáles son mis capacidades para resolver el problema o necesidad? Los recursos que hacen falta en caso de que así sea, ¿dónde los consigo? Tal vez requiera yo asociarme con otro centro de investigación que tiene capacidades diferentes o complementarias. Tal vez yo necesite enviar pruebas a laboratorios que tienen equipo que yo no tengo. Todo este tipo de situaciones tenemos que preverlas en esta etapa. El TRL2 finalmente es cómo puedo alcanzar el objetivo y también en cuánto tiempo. Es importante mencionar que cuando hablamos de TRL, de alguna manera viene asociado al tiempo, aunque no directamente. En la etapa número 3, donde es la prueba de concepto, lo que tratamos de ver es si con todo lo que ya hicimos en la etapa 1 y 2 es factible. Podemos ya tener una certidumbre si la solución es alcanzable, si satisface o puede satisfacer las necesidades del usuario final, si los componentes que necesito para llegar a esta solución ya están definidos, si hicimos pruebas de tipo experimental que demuestran el funcionamiento por separado de los componentes. Aquí es muy importante esto porque es donde iniciamos pruebas de componentes por separado. Estas pruebas de componentes en futuro nos van a poder facilitar una integración. Y también en esta etapa es donde se hace el modelado de los componentes o de la solución para su integración. Es muy importante porque toda esta etapa analítica de simulación normalmente se hace a un nivel de RD3. Seguimos con las etapas y vamos a ver que las etapas 4 a 6 se conocen como etapas de demostración de la tecnología. En la etapa 4 ya validamos nuestros componentes y empezamos a hacer ensambles. Vamos a ver si el material que yo utilice para mi sensor me es útil y si yo puedo conectarlo con un transductor que me permita convertir esta señal analógica a una señal digital. Necesito ver y hacer pruebas de calibración contra algún estándar para ver que realmente estoy midiendo lo que quiero. Esto ocurre en la etapa 4. En la etapa 5 empezamos a ensamblar estos componentes y vamos a tener un primer prototipo. De hecho, el prototipo se delinea desde la etapa 4. Se puede tener un prototipo rudimentario en una etapa 4, pero en la etapa 5 es cuando hacemos las pruebas. Y empezamos a hacer el ensamble y las pruebas en un entorno relevante. ¿A qué me refiero con entorno relevante? Vamos a tratar de repetir las condiciones a las cuales va a estar sujeta esta tecnología, para ver si realmente cumple. En la etapa 6, cuando ya tenemos nosotros nuestra integración y nuestro modelo, vamos a tratar de buscar condiciones de un ambiente operativo. Todavía estamos en condiciones controladas. ¿A qué me refiero? Todavía nosotros controlamos condiciones como presiones, como temperaturas, como potencial eléctrico, como todas estas variables que nosotros necesitamos ver que pueda satisfacer nuestra tecnología, condiciones ambientales, etcétera. Y aquí en esta etapa es donde nosotros podemos comenzar a pensar en una transferencia de tecnología. Si yo tengo una solución que ya funciona, que ya me da resultados, si esta solución es novedosa y es inventiva, lo primero que debo hacer es presentar la solicitud de patente. Y una vez que tenga mi solicitud de patente presentada, entonces sí ya puedo pensar en una transferencia de tecnología. ¿Por qué? Porque con la solicitud ya tengo yo y de alguna manera una expectativa de derecho o de propiedad sobre la tecnología y puedo entonces iniciar una negociación. Y esto es algo como la foto que aparece del lado izquierdo. Si se dan cuenta, es una carrera de relevos, donde los centros de investigación, por su naturaleza, tienen que pasar la estafeta a aquellas empresas que tengan la capacidad de llevar la tecnología al mercado. ¿Y por qué lo digo de esta forma? La mayoría de los centros de investigación, o al menos los que yo conozco,
no tienen la capacidad industrial. Es decir, yo puedo hacer una vacuna, 10 vacunas, pero no tengo capacidad para producir 1.000.000 de vacunas. De la misma manera, yo puedo hacer un equipo de medición o uno o dos sistemas de medición de corriente eléctrica o medidores de energía eléctrica, pero no tengo la capacidad de hacer 20.000 o 50.000. Entonces, ese es el momento en el que nosotros podemos iniciar una negociación o buscar inversionistas que puedan tomar nuestra tecnología y llevarla al mercado, lo que conocemos como transferencia. Y de ahí que sea muy importante tener la validación del nivel de madurez de la tecnología que tiene nuestro desarrollo tecnológico. Las preguntas que nos tenemos que hacer a un nivel de TRL4 es si los componentes de la solución se probaron por separado, si satisfacen o exceden las condiciones requeridas, si realizamos pruebas de integración, si podemos integrar un primer prototipo y si la vigilancia tecnológica se actualizó. La vigilancia tecnológica es muy importante porque no solamente se va a hacer sobre la solución en términos generales, sino también sobre aquellos componentes críticos que nos permiten alcanzar la solución. Para el TRL5 empezamos las pruebas en el entorno relevante. Vamos a saber si definimos un entorno relevante de pruebas, y esto me refiero a las condiciones a las cuales va a estar sometida la tecnología. Si el entorno simula las condiciones de operación, como nosotros queremos, si realizamos este tipo de pruebas, si consideramos que el desarrollo consigue el nivel de un prototipo funcional, es decir, si logró cumplir con todos los objetivos, y finalmente, en esta etapa es donde nosotros podemos comenzar a definir el escalamiento. Es decir, yo ya tengo una solución, esta solución funciona, y la siguiente pregunta es, ¿va a funcionar el mismo número de veces? No sé, para 5.000 o 10.000 equipos. La otra pregunta es, ¿lo puedo hacer modular? Es decir, ¿funciona para una capacidad de diseño? ¿Yo puedo acoplar diferentes módulos para una necesidad mayor? Que sería la etapa modular. Y finalmente, si esto yo lo puedo escalar, a lo mejor llevarlo de una planta piloto o de un prototipo pequeño a un nivel mayor de necesidades por parte del usuario. En el TRL6, lo que vamos a ver es la demostración de nuestro prototipo. ¿Funciona fuera del laboratorio? Es la pregunta más importante. En el ambiente relevante, si las variables de escalamiento se definieron, si podemos llevar a la tecnología ya a un ambiente operativo y si podemos obtener los derechos de propiedad intelectual, que era lo que mencionaba. Y aquí podemos iniciar con la apropiación de derechos de la tecnología, patente, modelo de utilidad, diseños industriales, software. Es muy importante que en este punto hagamos un análisis de qué es lo que se ha generado desde el punto de vista tecnológico. Si es una patente, si es un modelo de utilidad, si adicional a esto tenemos diseños industriales y además el desarrollo de software. También aquí empezamos a documentar cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento o con el uso de la tecnología. Manuales de usuario, tenemos que empezar a revisar regulaciones del mercado, regulaciones gubernamentales, para saber que esta tecnología va a llegar a todos. Las siguientes etapas, 7 a 9, se llaman de producción y despliegue. Aquí finalmente lo que vamos a buscar es que este prototipo que ya demostramos en ciertas condiciones, lo vamos a llevar a un nivel operativo, lo vamos a probar en campo con todas las condiciones que se requieren y lo vamos a probar el tiempo suficiente para decir que funciona. Inclusive lo vamos a poder llevar a condiciones de estrés. En esta etapa, los problemas que podemos tener son mínimos. En este sentido, deben de ser ajustes que no involucren un retroceso en el desarrollo tecnológico. Para la etapa número 8, podemos asegurarnos de que nuestra tecnología ya está completa, ya está cualificada, es decir, ya la probamos, está en su forma final, ya probó y cumple las expectativas para las cuales se desarrolló y también cumple con especificaciones de diseño y normatividad. Esto es muy importante. Nosotros tuvimos un caso particular donde llevamos un prototipo a prueba y de pronto nos lo rechazaron. Y resulta que una semana antes había cambiado la norma que especificaba las condiciones de prueba
y por lo tanto, al no haber hecho esa revisión y ese ajuste, nuestro prototipo no cumplía con la prueba. Estábamos en el margen. Bueno, tuvimos que regresarnos y hacer ajustes para que este prototipo pudiera cumplir con esta parte de regulación y normatividad y poder decir que ya estaba en el siguiente nivel de madurez. Finalmente decimos que alcanzamos un nivel 9 cuando nuestro producto, ya no prototipo, aquí ya es un producto, llegó al mercado y logró satisfacer las necesidades del usuario final. En ese momento podemos decir que ya está validado por el usuario y por lo tanto alcanzamos el nivel de madurez 9. Muy importante mencionar, por ahí algunos autores le han agregado un nivel 0. Yo estoy en contra de ese nivel 0, porque dicen que el nivel 0 es ideal. Yo creo que cualquiera de nosotros puede tener una infinidad de desarrollos en nivel 0, ¿no? Muchas ideas. Pero mientras no empecemos a avanzar, no cuentan. Y hay otros autores que hablan de un nivel 10, pero realmente no logran especificar a qué se refieren con un nivel. También es importante mencionar que una vez que tenemos ya un prototipo a un nivel 7, iniciamos con otro proceso que es la madurez de la manufactura. Es decir, aquí empezamos a especificar qué productos existen en el mercado que podamos utilizar para nuestro desarrollo tecnológico. Tenemos que especificar componentes que vamos a utilizar de manera continua. Es necesario, entonces, en paralelo, a partir de estas etapas, pensar cómo vamos a conseguir que nuestro producto se fabrique de forma masiva. Las preguntas para un nivel 7 es saber si la tecnología se probó en ambiente relevante y operativo, si se demostró la escalabilidad de la tecnología. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando inversores y vamos a ver si estos inversores sirven para capacidades de 1000 kilowatts, 5000 kilowatts, 10.000 kilowatts. Eso es a lo que me refiero con la parte de la escalabilidad. Si la tecnología es estable, es decir, si nuestros inversores funcionan en todas las condiciones de operación, si son suficientes para concentrar la energía en momentos críticos, como cuando se nubla el sol, el cielo, se atraviesa una nube por ahí y nos baja la eficiencia o rendimiento, si podemos mantener la estabilidad o el suministro. Si conocemos todas las normas aplicables, está la NOM, está la PPI, y de diversas normas que rigen cada uno de los mercados. Y también si los componentes que utilizamos son representativos. ¿A qué me refiero para ser representativos? Es decir, que yo los pueda conseguir en el mercado, porque de lo contrario voy a tener que especificarlos y buscar un fabricante que cumpla con mi especificación. Ya sabemos que es reproducible, la tecnología llegó a su punto final, tenemos la especificación completa, y especificación completa me refiero a toda la documentación que me permite reproducir la tecnología. Demostró su cumplimiento de las necesidades, tenemos evaluaciones de conformidad por parte de un usuario, es estable, inclusive en condiciones de estrés, es decir, vamos a tratar de que nuestra tecnología vaya un poco más allá de lo que definimos inicialmente en el problema, para saber si en casos críticos pudiera responder, y cumplimos con la normatividad y legislación aplicable para nuestro sector. En este momento, prácticamente ya estamos alcanzando el nivel 9, que es la disponibilidad de la tecnología para el usuario final. Resolvemos el problema y nuestro usuario final está satisfecho con la solución o con los resultados de la solución que nosotros hemos entregado. En términos breves, diríamos que en la etapa 9 es cuando alcanzamos el éxito en el desarrollo de la tecnología. Cuando hablamos de software, también vamos a poder aplicar el nivel de madurez. El software tiene condiciones particulares, no son exactamente los mismos parámetros, pero sí podemos decir que hay parámetros equivalentes para medir el nivel de madurez de tecnología en el software. Pero también, aparte del software, tenemos que considerar qué pasa cuando este software es parte de otro desarrollo tecnológico. Entonces, cuando este software es parte de otro desarrollo tecnológico, es un software embebido, debemos de hacer el mismo análisis de TRL para este software antes de introducirlo en el equipo donde va a estar operando. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de un software embebido, nuestro cliente va a ser el equipo que va a ocupar ese software para realizar sus funciones.
La herramienta TRL, aparte de medir el avance, es un indicador asociado al esfuerzo, no al tiempo. Es un indicador que nos dice cuántos recursos más tengo que ponerle a la investigación para alcanzar el desarrollo, cuántas personas más deben de participar, qué necesito para que pueda yo jugar con el factor tiempo. Es decir, más recursos, más personas. El factor tiempo no está asociado directamente, pero sí es una condición importante. También decimos que es una fotografía, es decir, cuando yo hago el estudio de un TRL no quiere decir que mi tecnología esté reprobada. Es una fotografía instantánea de la condición en la cual se encuentra mi desarrollo tecnológico. También es muy importante mencionar que la escala solo admite valores enteros. Significa que no puedo dar un TRL de 6.4 o un TRL de 5.95. No vale decir, como algunos de nuestros estudiantes, oiga, profe, tengo 6, 7, ¿no lo puedo subir a 7? No. Siempre vamos a escoger el punto más bajo donde hayamos completado todos los niveles, o todas las preguntas, o todos los cuestionamientos que se requieren para completar el nivel. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener diferentes avances en mi desarrollo tecnológico, puedo tener o cumplir con aspectos de un nivel TRL7, pero completo solamente el 5. Entonces mi calificación se queda en 5, aunque yo tenga otro tipo de avances. También es muy importante mencionar que la evaluación del TRL no se hace al final del proyecto. La evaluación del TRL se hace de manera continua durante el proyecto. Tenemos que decir en qué nivel nos encontramos, cuánto logramos avanzar de la evaluación previa a la evaluación actual. Y también podríamos empatarlo con un diagrama de Gantt para medir los avances y los alcances de cada proyecto en función de un tiempo. Pero, recuerden, no está asociado al tiempo. Esta diapositiva lo que trato de mostrar es el esfuerzo que se requiere para un nivel de madurez. Los primeros niveles son los que normalmente corresponden a los centros de investigación, a las universidades, a los que están desarrollando tecnología. Y si nos damos cuenta, prácticamente pasar de un nivel 1 a 6 implica el mismo esfuerzo que pasar del 6 al 9, inclusive a veces mucho más. Cuando un investigador alcanza un nivel 6 en la escala de madurez de la tecnología, ve el panorama como la fotografía de la izquierda. Una escalera eléctrica, todo de bajada, todo muy bonito, pero esa es la visión del investigador y del lado derecho es la visión del inversionista. La escalera es una escalera normal, tiene demasiados escalones, es todo de subida y hasta allá lejos en el fondo se ve esa pequeña luz que es la salida. Que son las diferentes visiones. ¿A qué me refiero? Y los investigadores son muy dados a hablar bien de su tecnología, y me parece correcto, porque de alguna manera es una forma de promover lo que hacemos en los centros de investigación. Pero a veces su expectativa es demasiado alta con respecto a la visión que tiene la industria. Ustedes disculpen, pero está sobrevolando un avión por aquí. Denme unos segundos. Bien, parece que se alejó. El proceso de evaluación de TRL en el instituto, ¿cómo lo estamos nosotros realizando? Nuestro proceso es muy sencillo, lo podemos representar mediante este diagrama de flujo. Y lo primero que hacemos es enviar un cuestionario que nosotros desarrollamos en función de nuestras capacidades y en función de nuestros métodos de trabajo. Este cuestionario es una serie de preguntas, son alrededor de 60 preguntas, que deben responder los investigadores para que nosotros conozcamos cuál es el avance que se tiene. Si ustedes recuerdan, en el transcurso de la presentación, con respecto a cada nivel, yo iba haciendo una serie de preguntas, más o menos son preguntas semejantes. La respuesta a esta pregunta es una respuesta de tipo binario, ¿ves? Si lo hiciste, no lo hiciste. ¿Cumple con esta parte o no cumple? Una vez que el investigador responde, nosotros vamos a analizar y emitir un primer resultado. Este resultado es en función de la respuesta del investigador. Pero, posteriormente, con el cuestionario en mano, vamos a solicitarle al investigador que nos proporcione toda la evidencia de que la tecnología funciona o la evidencia de que hicieron pruebas correspondientes en cada una de las etapas del TRL.
Y una vez que nosotros validamos esta información, damos ya una calificación más real del avance de la tecnología y entregamos resultados. A veces no es muy agradable para los investigadores que tienen una expectativa más alta de su tecnología. En muchas ocasiones el problema está en la documentación. Falta documentar pruebas, faltó documentar algún experimento, o la documentación que se tiene no es suficiente para poder decidir que la tecnología está en uso. Perdón, que hemos alcanzado el nivel de madurez correspondiente. El estudio que yo presento es más o menos de la siguiente forma. Este es un ejemplo del nivel de cuestionario que nosotros les enviamos a los investigadores, donde preguntamos si se hizo un análisis de factibilidad técnica, si la investigación científica se completó, si se realizó una vigilancia tecnológica, si tenemos algunas pruebas experimentales reportadas en la literatura que nos den indicios de que podemos alcanzar los objetivos, etc. Del lado derecho vamos viendo las observaciones. Decimos, no se tienen los cálculos teóricos o la información que tienen es insuficiente, etc. Vamos nosotros validando la información que los investigadores nos van presentando. Al final, nosotros hacemos un informe. Nuestro informe debe contener la fecha, el nombre de la tecnología, en nuestro caso es la división o gerencia que genera la tecnología, quién es el contacto, la persona que nos está proporcionando toda la información del proyecto o del desarrollo tecnológico, y vamos a tener, en este caso, el seguimiento. Yo tengo aquí una fecha del 26 de octubre de 2016, donde la calificación del nivel de madurez era 4. El problema en este caso de evaluación fue que faltaba la evidencia que tuvieron que recuperar los investigadores para poder sustentar el avance. La última vez que hicimos el cuestionario, que fue el 30 de mayo de 2018, vimos que el nivel de madurez alcanzado fue de 8, con un avance de 4 niveles. Y aquí tenemos que, finalmente, esta tecnología, en el caso que estoy exponiendo como ejemplo, es una nueva tecnología que ya se replicó y que ya se llevó al mercado, pero no alcanzó un nivel 9 porque faltó la estandarización de la tecnología. Es decir, tenemos tantas versiones que cumplen condiciones muy particulares que no podemos decir que tenemos un producto 100% reproducible. Entonces, aun cuando ya fue instalada, aun cuando satisface necesidades del cliente, esta falta de estandarización nos lleva a dejar a la tecnología un nivel 8, aun cuando inclusive cumple normatividad. Para la transferencia de tecnología, la madurez es muy importante. Y las evidencias que nos dan el nivel de madurez es la forma en la que yo tengo para mostrarle al inversionista que realmente estamos alcanzando el objetivo. Que significa que entre mayor avance en el nivel de madurez yo le pueda ofrecer a un inversionista, el camino para él va a ser más sencillo en cuanto a esfuerzo. El valor de TRL no nos indica si la tecnología es la más apta para el trabajo, simplemente nos indica que la tecnología está cumpliendo con las condiciones para las cuales fue diseñada o para resolver el problema o la necesidad que le dio origen. Podemos tener diferentes tecnologías e inclusive una tecnología que llega al mercado, a lo mejor en corto tiempo es desplazada por otra, y no significa que el análisis TRL haya estado mal. Significa que el desarrollo tecnológico, alguna otra organización, nos ha rebasado. Bien, vamos a presentar ahorita un par de casos de estudio de tecnologías que se realizaron en el instituto. La primera de ellas es un concentrador de canal parabólico y la segunda de ellas es una sonda de alta presión y alta temperatura. En la primera de ellas, nuestro calentador solar de canal parabólico lo que pretendía era calentar agua para procesos. Es decir, llevar agua de una temperatura ambiente a una temperatura no mayor a 70-80 grados centígrados, utilizando la energía solar. Para ello se diseñaron unos paneles que podían reflejar la energía del sol, la luz del sol, y la concentraban sobre un tubo central. Este tubo central era nuestro colector de calor por donde circulaba agua y nos servía como un intercambiador de calor para poder calentar el agua que ingresaba. Esta era la tecnología que se planteó desde un inicio.
Vimos que la demanda podía ir de los 80 a los 200 grados centígrados. La idea era sustituir combustibles o energía eléctrica, es decir, ahorrar energía, y entre los usuarios finales se localizaron empresas como CFE, Peñoles, Lala y otras empresas en el ramo de alimentos que utilizan agua caliente para sus procesos, pero sin que la temperatura sea mayor a la temperatura de ebullición. Nuestro marco teórico que nos presentaron de un inicio, fueron básicamente reportes de notas técnicas y de libros o de papers que hablaban de la transferencia de calor en sistemas parabólicos. También nos hablaban de cómo se calculaba la superficie de un canal parabólico para su aplicación. También en la parte de concepto, nos dieron información de los requisitos mínimos que debíamos tener. Debería tener la tecnología módulos de captación y conversión de energía solar a energía térmica. Se requería un control automático para dar seguimiento a la posición del sol. Se necesitaba medios para transportar y almacenar la energía térmica, es decir, en términos coloquiales, para almacenar el agua caliente que estaba saliendo de nuestro concentrador. Y se diseñó para una capacidad de 500 kilowatts térmicos. Hasta aquí cumplíamos con la parte del TRL2, el concepto de aplicación ya estaba formulado. La prueba de concepto, aquí se definieron cuáles eran los equipos que se necesitaban, sus capacidades, los materiales, tanto para el tubo de concentración como para la parábola reflejante, las condiciones máximas y mínimas de operación, los lugares óptimos donde podíamos instalar el equipo para hacer las pruebas, hicieron balances de energía y algunas pruebas de laboratorio. Con esto se logró ya tener la especificación, la apertura del canal, la longitud del canal, la radiación por unidad de área, etc. Aquí ya tenemos toda la información que necesitamos para empezar a construir nuestro equipo. También vimos cuáles eran las superficies que podíamos elegir, cuál sería nuestro receptor, que fue un tubo encapsulado dentro de un tubo de vidrio, y los elementos que deberíamos. Aquí ya teníamos, esto es uno de nuestros primeros diseños de canal parabólico. Se hicieron algunas pruebas de concepto, sobre todo enfocadas al mecanismo de direccionamiento y control automático. También se hicieron pruebas para el transporte y almacenamiento de control de la temperatura, y también las pruebas de cuál era la sección parabólica óptima para nuestro concentrador solar. Se hizo la validación de la tecnología en laboratorio solamente para algunos elementos, porque el tamaño del equipo que se estaba diseñando como prototipo era muy grande para tenerlo dentro de un laboratorio. Así que esta parte se obvió y se llevó directamente a campo para pruebas. No hubo una simulación, ni por computadora ni de alguna otra naturaleza, que nos permitiera asegurarnos de que nuestros cálculos eran correctos o que íbamos a alcanzar un resultado. Aquí fue una de las primeras deficiencias dentro de la información que nos entregaron para hacer el informe. Tenemos la parte de la integración, donde están los mecanismos de soporte, los mecanismos de control, las características que debía tener nuestro eje de giro y nuestro sistema de control. Esta parte del sistema de control dio origen a una patente que era precisamente el controlador para el seguimiento solar de un canal parabólico. Tenemos nuestra validación de la tecnología en un entorno relevante, se hicieron algunas pruebas, pero si nos damos cuenta, las pruebas que nos reportan son periodos de tiempo muy pequeños, donde estamos midiendo la radiación, la temperatura ambiente y la temperatura en los diferentes elementos de nuestro canal parabólico. Otra prueba, aquí ya fue un poco más extensa, sin embargo, nuevamente son pruebas muy puntuales. Se realizaron en un solo día, se hicieron las mediciones, se compararon contra las expectativas y bueno, se podría decir que cumplían. Esta prueba ya es una prueba de 24 horas. Tenemos aquí el periodo de la noche, el periodo del día donde realmente estuvo operando nuestro colector. Vemos que alcanzamos una temperatura de alrededor de 50 grados y tenemos contra la temperatura ambiente una ganancia relativamente sustantiva. Y finalmente del lado derecho nos reportaban cuál era la cantidad de energía que teníamos por metro cuadrado. De
demostraciones que se hicieron en ambiente relevante. Se hizo una prueba en una planta de una constructora, un fabricante de vehículos que se encuentra aquí en la entidad. Se hicieron algunas pruebas experimentales en los periodos de tiempo que ya eran más representativos. La exigencia de la prueba era cumplir con una demanda de 1.500 a 2.000 litros de agua a una temperatura mínima de 40 grados centígrados, sin mezcla de agua fría para el servicio de regaderas. Y se utilizó un tanque de almacenamiento, un termotanque, es decir, un tanque aislado de 10.000 litros, pero no se logró cumplir con la necesidad de 40 grados centígrados y entonces se utilizó un tanque de menor capacidad de 3.000 litros. Y aquí la diferencia de pasar a 10.000 a 3.000 durante ya una prueba nos indicó que nos estaba faltando información de etapas anteriores, de etapas previas. Las evaluaciones y pruebas realizadas para la tecnología no fueron concluyentes, al menos la evidencia que nos presentaron, porque no hay una referencia que nos dé un soporte para la superficie de canal que se requiere en las condiciones, tampoco de la apertura de la parábola. Tampoco nos dieron un modelo matemático para soportar el cálculo de la disponibilidad de calor. Y en su momento no se realizaron pruebas para considerar la disponibilidad de calor que podía suministrar el equipo. Sí estábamos calentando agua, pero no sabíamos hasta qué grado podíamos alcanzar tanto la temperatura como el flujo de agua. Es decir, teníamos dos requisitos por parte de nuestro cliente, o por parte de la necesidad que queríamos satisfacer. El primero era alcanzar una temperatura y el segundo era suministrar la cantidad suficiente de agua a la temperatura indicada. Entonces, estas dos condiciones no se validaron de manera simultánea, por lo tanto, las pruebas que nos presentaban a nosotros como evaluadores de la madurez no eran contundentes. Lo que mencionaba, que atendían en condiciones de flujo limitadas, no hicieron pruebas con diferente flujo y los periodos de prueba fueron muy cortos para considerar que se había logrado o satisfecho la necesidad. Las pruebas se hicieron básicamente durante el verano, donde la radiación solar es mucho más alta que en otras temporadas del año. Entonces, en verano podíamos decir que sí cumplíamos, pero yo no podía asegurar que estuviera ocurriendo lo mismo en invierno, porque no se hicieron este tipo de pruebas en otra temporada del año. Tampoco logramos definir un prototipo estandarizado y tampoco encontramos parámetros que nos permitieran asegurar la escalabilidad del desarrollo. Finalmente, en este caso, el nivel de madurez tecnológica que se reportó fue de 4, comparado contra un 7 que reportaba o que pretendían los investigadores haber alcanzado. Entonces, es muy importante la evidencia que ustedes, los investigadores, pueden proporcionar a quien está evaluando la tecnología, porque con base a esta evidencia ellos pueden asegurar a un tercero, a un cliente potencial, que están logrando cumplir con el objetivo o la demanda o la necesidad que da origen a la tecnología. Nuestro segundo ejemplo es una sonda de alta presión y alta tecnología. Se utiliza para los pozos, para medir también datos de pozos petroleros y considerar la factibilidad de que se siga explotando este pozo en ciertas condiciones. Uno de los grandes requisitos es que estas sondas no se fabrican en México. Normalmente se ofrecen en renta a la empresa y su costo es muy elevado, porque además de ofrecer la herramienta en renta, se tiene que pagar un seguro. Y meter una de estas herramientas a un pozo es algo más que complicado. Entonces, teníamos muchos retos para resolver. La necesidad era de desarrollar una herramienta de pozo para controlar el efecto de almacenamiento de pozo en pruebas de inyección. Teníamos que medir presión y temperatura, variaciones de flujo, que es información que les permite a los ingenieros petroleros incrementar la producción de los pozos. El problema más grande era desarrollar un sensor de presión y temperatura de fondo que transmitiera la información a la superficie. Y otro problema era precisamente eso. El primer problema era medir a condiciones de alta presión y temperatura sin que estas condiciones extremas afectaran a mi sistema de medición o lo dañaran. El segundo reto era sacar la información que se estaba generando a más de 5.000 metros bajo tierra, y eso también era un reto. Pero otro tercer reto que se presentó durante el desarrollo de la tecnología era
el suministro de energía para el sistema. Y un siguiente reto era cómo medir que realmente estamos alcanzando la profundidad. En cada uno de estos retos, el estado del arte nos reportaba que había tecnologías, pero nos era muy difícil acoplar estas tecnologías que ya existían con nuestro desarrollo tecnológico, por lo que se toma la decisión de desarrollar prácticamente toda la herramienta. Aquí el diseño conceptual, esta etapa fue más sencilla, porque el diseño conceptual nos lo proporcionó el cliente, que en este caso fue Pemex. Nos dio la demanda de lo que tenía que soportar la herramienta. Golpes, movimientos bruscos, condiciones de presión, condiciones de temperatura. También nos especificó los diámetros máximos y mínimos con los que podíamos estar operando para poder bajar la sonda dentro del pozo, los intervalos de tiempo que debía de cumplir la sonda, la precisión de la herramienta y su deriva, es decir, aquellas variaciones que podrían sufrir con respecto al tiempo durante el transcurso de operación. Todo esto nos lo proporcionó el cliente y eso nos facilitó mucho el poder continuar con la siguiente etapa. Empezamos a validar sensores que cumplieran con estos conceptos de presión y temperatura. Empezamos a valorar otro tipo de pruebas. Buscamos materiales que nos permitieran construir una herramienta que iba a estar sometida a ambientes agresivos como corrosión, etc. Se llegó en un primer inicio que la sonda debía estar conformada por 3 módulos, que era el sistema de medición, un sistema de tracción, es decir, un sistema que nos permitiera bajar y subir la herramienta, y finalmente un sistema de adquisición y despliegue de datos, que sería nuestro equipo de superficie. Aquí básicamente estoy planteando cuáles son nuestros requerimientos funcionales, que eran las temperaturas de operación, la resistencia a ambientes corrosivos, los diámetros que ya había mencionado, las presiones de trabajo que debíamos tener, las operaciones en pozos que eran los diámetros, lo que nos ayuda a especificar lo que sería nuestro diseño, que serían los requerimientos de diseño de detalle, selección de materiales, análisis de esfuerzos, cálculos de espesor, etc. Y los sellos, y esto es muy importante. Nos pasó algo semejante a lo que le pasó a la NASA con la prueba Feynman. La prueba Feynman es una prueba que se conoce porque la desarrolló un científico norteamericano, un físico, que fue contratado para investigar por qué había estallado uno de los transbordadores. Y venía con un sello que se utilizaba en los tanques de combustible, que le ocurrió meterlo en nitrógeno líquido y el sello se fracturó. Y determinaron que la causa de la falla fue un sello que no soportó las condiciones de operación. Algo semejante nos pasó a nosotros cuando seguimos trabajando. Pusimos énfasis en todo, incluyendo en los sellos, pero el material de los sellos en algún momento no nos dio el resultado que esperábamos. Nuestro diseño conceptual, aquí estoy mostrando lo que es la sonda, el sistema de conectores, el sistema eléctrico de comunicación, los sensores, los sistemas de acoplamiento que tienen que ser de tipo roscado y deben de soportar presiones y temperaturas elevadas, la manera en que cómo se estaba diseñando ya la herramienta. Nos apoyamos, el área técnica se apoyó de otra área técnica que se encargó de hacer la simulación. Aquí básicamente se especificaron todos los materiales y componentes que se necesitaban para integrar el equipo y pasamos a lo que fue la prueba de concepto. Estas son imágenes ya del modelado por computadora de la sonda y de la herramienta que nos permitía integrar o armar la sonda. Aquí lo que se muestra son las cargas de presión asignadas a la superficie, que van a estar en contacto con el fluido del pozo. Entonces esta era nuestra herramienta. Incluso teníamos un video, pero por cuestiones de espacio ya no lo pudimos mostrar. Pero se cuenta con todo el video de la simulación, de cómo se ensambla, de cuáles son las partes que forman la sonda, de cuáles son las condiciones incluso que se necesitan para ensamblar la sonda. También vimos pruebas de factores de seguridad para la variación de carga aplicada a la herramienta, ya con el material especificado, pasamos a la etapa 4, y aquí es interesante y es divertido, porque nuestros investigadores son muy creativos. Yo creo que todos los investigadores de este planeta tienen esa imaginación, y desarrollaron un sistema de prueba para medir la presión. Esta es una prensa hidráulica, lo que se encuentra en color amarillo, con lo cual estaban generando la presión que se necesitaba para poder hacer las pruebas de laboratorio.
Teníamos un circuito de conexiones de alta presión, y aquí adentro se encontraban los módulos de electrónica de la herramienta. Entonces, estos son nuestras pruebas de laboratorio. Se tiene el reporte de todas las pruebas que se hicieron en diferentes condiciones de presión, donde la herramienta seguía transmitiendo los datos. Aquí está la validación que se hizo de estos componentes. Aquí está uno de nuestros operadores, precisamente ejerciendo presión dentro de los componentes electrónicos para asegurarnos de que iban a funcionar en este entorno. Aquí ya estamos empezando a hacer condiciones más severas, tratando de acercarnos al entorno de operación de la herramienta. Finalmente, tuvimos que montar prácticamente un laboratorio que nos permitiera hacer las pruebas, es decir, armar una herramienta, someterla a una cámara de presión y de temperatura para poder asegurarnos de que iba a soportar las condiciones para las cuales estaba diseñado. Aquí tenemos nuestra consola de medición, nuestras fuentes de alimentación, nuestros atenuadores, es decir, todo el conjunto que se sometió a pruebas. Tuvimos que hacer las pruebas por separado, no teníamos forma de medir ambas condiciones al mismo tiempo, se hicieron pruebas de presión en condiciones extremas y por otro lado se hicieron pruebas de temperatura en condiciones extremas para validar que la herramienta seguía transmitiendo. También se desarrollaron las interfaces gráficas que nos permitían a nosotros saber qué era lo que estaba pasando allá dentro del pozo. Las interfaces gráficas eran el medio por el cual la herramienta comunicaba los datos a los operadores o a los usuarios. Entonces tenemos aquí nuestras ventanas. Estas son capturas de pantalla donde nos está indicando cómo va midiendo la sonda conforme va descendiendo al pozo. En esta etapa se presentaron 3 solicitudes de patentes, de las cuales ya se han otorgado. La primera de ellas es el sistema de comunicación a fondo de pozo. La segunda patente tiene que ver con un sistema de detección de coples que nos permite medir la profundidad a la cual se está introduciendo la herramienta. Y la tercera patente era una fuente de energía que soportara condiciones de alta presión y alta temperatura durante periodos prolongados mayores a 120 horas. Entonces aquí ya nosotros podemos integrar una tecnología, podemos pensar en transferir una tecnología porque 3 de estos elementos se encuentran dentro de la herramienta. Tenemos 3 patentes, entonces ya habíamos dado un paso muy importante. Finalmente se lleva la tecnología a prueba en campo en un entorno operativo. Esta es la consola de pruebas, esta es la herramienta real ya integrada, ya armada, con todos sus componentes. Se prueba también a condiciones de temperatura extremas en un horno. Tuvimos que desarmar toda la herramienta y meterla a un horno con altas temperaturas mayores a 175, entre 180 y 200 grados, para saber que la herramienta iba a soportar no solo las condiciones para las cuales nos habían especificado, sino que en su momento podía soportar condiciones de temperatura mayores. Y esta ya era, bueno, esta ya es la cédula de nuestra herramienta, mediante las cuales nosotros la mostramos al público, con todos los componentes que la integran y también las condiciones de operación a las cuales fue sometida la herramienta. En este momento podemos decir que la herramienta ya funciona. En un primer intento, como les comentaba yo hace rato, hubo un problema de sellos y se resolvió el problema, se volvió a probar la herramienta. En la primera ocasión falló, la prueba tenía que ser a 6.000 metros, falló como a unos 40 metros, 50 metros antes de alcanzar la profundidad de la prueba. En la segunda ocasión que tuvimos oportunidad, ya pudimos establecer la validación a las condiciones que nos estaba exigiendo el cliente y sobre todo pudimos llevar esta sonda a condiciones un poco más extremas, es decir, mayor profundidad, un poco más de presión y temperatura dentro del pozo. Tenemos la carta que nos da el cliente de conformidad de las pruebas que se realizaron. Y tenemos la otra carta que nos dice que la prueba, aunque nos dice que solamente es un reporte de la prueba, con los datos, finalmente es el documento que soporta el funcionamiento de la prueba y con lo cual se entregó a CONACYT en la conclusión del proyecto. No tuvimos la oportunidad de probar de manera simultánea la herramienta y más allá de estas primeras pruebas en campo, que son representativas porque se hizo durante el periodo de tiempo que exigía la naturaleza de esta herramienta.
pero sin embargo no pudimos hacerlo muchas veces, porque para hacer este tipo de pruebas se necesita que la empresa que está explotando un pozo lo libere, y obviamente detener la producción de un pozo tiene un impacto económico alto. Eso también en algún momento retrasó nuestro proyecto, porque teníamos que esperar a que la empresa nos dijera, ya tenemos un pozo, para que puedan traer la herramienta y hacer la prueba. Nos decían con algunos días de anticipación de que en tal fecha vamos a liberar un pozo para que puedan hacer la herramienta, y a partir de ahí era corre porque tenemos que hacer pruebas. Finalmente, esta es una herramienta que el instituto tiene como tecnología transferible. La patente no nada más se presentó en México, la patente más importante de este sistema es el sistema de comunicación a fondo de pozo, que también ya cuenta con una patente en Estados Unidos, una patente en China, y esperemos que en breve también nos otorguen la patente en Brasil. También de las investigaciones que hicimos al inicio, detectamos que esos tres países, Estados Unidos, China y Brasil, son los que cuentan con mayores operaciones de perforación en pozos de alta presión y alta temperatura. De ahí que se decidiera presentar la solicitud de patente en estos tres países. Lo que voy a mostrarle ahorita en esta diapositiva son algunas herramientas de cálculo que ustedes pueden encontrar. Estas herramientas son disponibles. La primera de ellas, y es la que más he utilizado yo para comparar lo que nosotros utilizamos, es del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Se llama AFR Calculator 2.2 y la voy a mostrar en unos minutos. Esta herramienta es muy útil porque nos permite no nada más medir el TRL, sino también la parte de la manufactura. Nos permite empatar el uso de software con el desarrollo tecnológico. Entonces, es una herramienta que nos permite medir el nivel de madurez tanto para hardware como para software, es decir, para equipos como para programas. Nos va dando un resumen de lo que vamos capturando. Nosotros podemos decidir si nuestra herramienta solo tiene implicaciones para software, cuando yo le doy hardware o software, o ambas cosas. Si yo por aquí pulso esta herramienta, algunas de las preguntas que tenemos las va a eliminar, solamente nos va a dejar aquellas que corresponden a la parte de hardware. Finalmente, es un sistema parecido a lo que nosotros estamos trabajando, es decir, son preguntas binarias de si se logró o no se logró, y también sobre cada pregunta tiene un sistema de avance. Esto puede ser de mucha utilidad para quienes no tienen una herramienta propia que hayan desarrollado. Bueno, esta herramienta podría ser útil para ustedes. Lo que sí es cierto es que es una herramienta que consume un poquito de memoria, es lenta, entonces de preferencia que se ejecute en una máquina más rápida que la mía. Bien. Y regreso a la presentación, un poquito lento como para poder demostrarles el uso de la herramienta, pero básicamente yo puedo ir seleccionando aquí cuál es el nivel de madurez que quiero evaluar. Me va diciendo si lo estoy completando, a qué nivel estoy completando, en qué porcentaje estoy completando cada uno de estos niveles. ¿Sí? Y nos trae un resumen, también nos indica donde pueden descargar la herramienta en la página que les mostraba, y también el manual o la guía de uso de esta herramienta. Una disculpa porque no la puedo mostrar en todo su contexto, pero regreso a la página para que ustedes puedan encontrar la liga donde pueden descargar esta herramienta y la herramienta de la calculadora de la NASA. Se ve... Ah, perdón. No me indican que no se alcanza a ver la herramienta de la que estoy hablando. Les dejo el enlace para que ustedes puedan tomar el enlace y revisarlo. Tiene una forma bastante intuitiva de aplicarse. Como les comentaba, son preguntas de tipo binario a las cuales van respondiendo sí o no y que posteriormente se deben de validar con la información que proporcionan los desarrolladores. La bibliografía que va a estar en la presentación, esta presentación va a estar para ustedes disponible en Facebook.
y para quien lo solicite también podemos enviar la información de la presentación vía correo electrónico como lo hemos hecho antes. Voy a proceder a responder preguntas. Disculpen ustedes que en ocasiones anteriores por cuestiones técnicas me salté una o dos preguntas, pero las preguntas que no puedan ser respondidas en su momento por cuestión de tiempo o por alguna omisión, seguramente las responderemos vía correo electrónico. Lo que agradezco que quienes hayan preguntado nos proporcionen un correo electrónico o su nombre para poder identificarlos y responder sus dudas. Yo solo quería, si me permites, Omar. Adelante. Mario. Por allí viene un comentario de una persona que hablaba de que no siempre van ligados el tema del investigador de un centro de investigación con las necesidades de la industria. En muchos casos, pues sí, es una realidad. Esto pasa cuando nos metemos a hacer tecnología o a investigar sobre un tema. Pueden pasar dos cosas. La primera es que no se tenga claramente identificado cuál es el problema para poder hacer un planteamiento de la solución. En muchos centros de investigación también nace el que se quiera resolver un problema antes de investigar profundamente si el alcance de la solución todavía no está comercialmente disponible. Y eso pues lleva a planteamientos a veces costosos o que ya hay algo que pueda solventar la solución, ¿no? Eso es algo común también, pasado. Lo que proponemos aquí en nuestra institución, en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, es el que se pueda hacer antes un análisis temprano un análisis temprano de la posible solución, analizando con mayor profundidad cuál es el problema que se pretende resolver. Se hace una búsqueda de las soluciones comercialmente disponibles o protegidas. En este caso, se buscan patentes, se hace todo un estudio de patentabilidad, que hay disponible en el mercado, incluso a nivel internacional, etcétera, para proceder luego pues a un planteamiento del contexto comercial. También esto, costo-beneficio, tiene que ver mucho con la decisión de desarrollar una tecnología. Entonces, son varias cosas que hay que hacer antes de, digamos que, por decirlo coloquialmente, de aventarse a hacer un desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, hay pasos que, como lo comentaste tú, pues hay que llevar ese protocolo, ¿verdad? Poco a poco para que se pueda llegar a una buena solución. No que solo resuelva el problema, sino que sea también técnica y económicamente factible. No sé si quieres agregar algo, Omar, al respecto. No es correcto lo que mencionas. Vamos a proceder ahorita a responder las preguntas. Nos preguntan si pueden ampliar o compartir posteriormente el TRL. Claro que sí, Miki. Y nosotros al final de las presentaciones, al día siguiente, se les envía a todos los participantes una encuesta. Y en esta encuesta agradecería que este comentario lo tuviéramos y en base a las respuestas de ustedes podríamos tener una presentación más para ampliar lo que es el nivel de madurez de la tecnología. Respondo a José Gerardo Torres Polcano. Nos dice que si en las evaluaciones de tecnologías nuevas, las certificadoras internacionales como Germanischer, Lloyd y Broadcast hacen evaluación de riesgo de su aplicación, ¿en qué capa de TRL se evalúa el riesgo? Yo creo que el riesgo, tenemos que ver la palabra riesgo de dos conceptos. Desde el punto de vista tecnológico, el riesgo lo vas a evaluar en una etapa 4 o 5, que es donde empiezas a hacer pruebas de prototipo, para saber que tu riesgo desde el punto de vista tecnológico, si la tecnología no falle o que pueda causar daños en caso de falla, ahí lo puedes empezar a definir. En cuanto a riesgo comercial, a veces es
muy difícil en etapas tempranas conocer este riesgo y de igual manera lo tienes que medir en base al estado de la técnica que se encuentra. Es decir, el mayor riesgo para el desarrollo tecnológico es que un competidor se adelante y ofrezca una solución antes que nosotros, o que esa solución no resuelva completamente el problema que planteamos de origen. Pero con esto haber dado una respuesta. Matilde Zampayo nos pregunta que según su experiencia podríamos dar un ejemplo de proyecto escolar que haya alcanzado a nivel TRL9 o más cercano a TRL9. Los proyectos a los que yo he tenido acceso, todavía no conozco un proyecto académico que haya alcanzado ese nivel. Por lo que comentaba hace rato, el nivel 9 implica una capacidad de producción industrial para el desarrollo tecnológico. Y los centros de investigación no contamos con esa capacidad. Sin embargo, dentro de lo que es el instituto, tenemos una tecnología que sí se logró replicar una gran cantidad de veces. En este caso, una tecnología que se comercializó a Comisión Federal. Es un equipo de medición. Y de alguna manera te puedo decir que inclusive agotamos la demanda del CFE en este sentido. La herramienta se utiliza todavía en campo. Sin embargo, no le daría el nivel 9 aun cuando ya se probó y se obtuvieron resultados exitosos, porque nunca estandarizamos esta tecnología. Es decir, no logramos que los primeros 10 equipos fueran iguales a los últimos 10 que entregamos. Siempre hubo por ahí algunas pequeñas exigencias tanto del cliente como del operador y de alguna manera se hacían modificaciones. Elizabeth Rubí, gracias por la pregunta. La GCDN es la Gerencia de Comercialización y Desarrollo de Negocios del Instituto Nacional de Electricidad y Energía Limpia. La herramienta que recomiendo para llevar a cabo el control de cambios durante el desarrollo del proyecto. Aquí sale un poquito del contexto de lo que sería el control de cambios. Es muy importante validarlo. Hay diferentes herramientas como el Project Manager que nos pueden apoyar a este aspecto. Gretel Mendoza Gutiérrez nos pregunta si al mismo tiempo que nos llevó a inscribirnos, si a ese mismo correo pueden enviar preguntas, comentarios. Jorge Antonio Sánchez Gómez, en el sector espacial el proceso de desarrollo es iterativo, más bien lineal, como se sugiere en la presentación. ¿Qué opinan los panelistas? Efectivamente, en la parte espacial es muy lineal, se tiene muy definido el alcance de lo que debe de cumplir cada uno de los desarrollos tecnológicos. Sin embargo, no puedo decir que sea exactamente lineal. Muchas veces durante un desarrollo se encuentran con problemas que cambian un poco el sentido de la tecnología. Entonces, sí es importante tener una línea trazada en nuestro desarrollo tecnológico, pero también considerar aquellos factores que nos pueden desviar del camino original o que pueden modificar el resultado final que esperamos. ¿Qué significa 500 kilowatts térmicos? Es la energía equivalente a la energía eléctrica que necesitas para alcanzar una temperatura. Exactamente tendría que regresar a la gráfica para darte la equivalencia. Perdón, no te pueda responder este dato, te lo respondo seguro por correo, Jorge Antonio. Más que una duda, un comentario. Carlos Antonio Eldar Guzmán Nieves, así como planteaste el TR para software, debería existir un TRL para áreas de conocimiento para biotecnología, química, mecánica, etc. Porque cada tipo de desarrollo tecnológico es distinto y los TRL originalmente fueron desarrollados para tecnologías espaciales. Yo creo que el TRL es una metodología que podemos nosotros adaptar a cualquier área de conocimiento y de desarrollo tecnológico. Hay que buscar las equivalencias entre cada una de las áreas. ¿Por qué refiero el software como una cuestión particular? Porque el software es más de tipo conceptual. Entonces, cuando nosotros hablamos de los elementos que nos van a permitir alcanzar nuestra tecnología, y en otras áreas de conocimiento hablamos ya sea de matraces, de termómetros, de equipos analíticos, de instrumentos de medición. Cuando hablamos de software, tenemos que cambiarlo a un contexto de plataformas de desarrollo, de herramientas informáticas
que nos van a permitir alcanzar este objetivo. Pero efectivamente en cada área podemos nosotros encontrar equivalencias y definir estas equivalencias para el nivel de madurez que nosotros vamos a calificar. La siguiente pregunta es de Carlos Antonio. En mi opinión, antes de la factibilidad técnica debería existir un TRL 0 para evaluar la factibilidad del mercado. Y el TRL 0 en términos reales no existe. La factibilidad técnica te la define el problema que quieres resolver. Si hay un problema o una necesidad de inicio, entonces podemos suponer que va a haber un mercado al final del trayecto. Y es precisamente durante estas primeras etapas, la etapa 1, que es la búsqueda de la información, y la segunda etapa, que es la generación de este concepto, que nos va a llevar a la solución, en donde tenemos que medir si realmente existe un cliente para este desarrollo tecnológico. Nayeli Ortega Ávila pregunta, dice, las pruebas a colectores solares se pueden hacer en cualquier época del año, siempre y cuando se cumplan con las condiciones de ensayo. Existen normas y métodos para hacerlas y los resultados son validados para todo el año. Efectivamente, las pruebas para colectores se pueden hacer en cualquier época del año, ¿sí? Pero nos faltaba información para validar las pruebas que se hicieron dentro de esta tecnología. Es decir, no contábamos con elementos suficientes que nos permitieran hacer suposiciones de qué podía ocurrir en otras condiciones. De ahí que no se alcanzó la calificación que se esperaba. Gabina Zúñiga Francisco, buen día, también estoy interesado en que me compartan por favor la presentación y se la enviaremos a su correo electrónico, si no la presentación, la liga para que puedan descargarla. Carlos Antonio Eldar Guzmán, el calentador parabólico yo le hubiera dado un TRL3 porque no puede decirse que está validado en laboratorio si no hicieron pruebas de modelado o simulación. Es pertinente tu comentario. Tuvimos información de soporte que nos permitió darle un nivel 4, pero no más. Ángel Cruz Villa, el anexo de guía de TRL que solicité con la CIDA en el programa PENTA, el TRL4, realiza la siguiente pregunta. ¿Ha continuado la validación de mercado por su invención? Aquí es muy importante definir. Y yo desde mi concepto soy muy ortodoxo en cuanto a lo que es el TRL. Si ustedes se meten a internet van a encontrar una infinidad de calculadoras para TRL y empiezan a mezclar conceptos de mercado que no necesariamente tienen que ver con el resultado de una tecnología. Tienen que ver con las decisiones de si me detengo o sigo desarrollando la tecnología, es decir, si tengo una demanda para lo que estoy haciendo, pero no necesariamente tiene que ver con un concepto técnico de si puedo o no llegar a un resultado. Y esto, desde mi punto de vista, es muy importante. Nosotros el TRL lo aplicamos con otras herramientas paralelas, que es un índice de comercialización y un sistema gráfico que nos permite tomar decisiones si continuamos o no con un desarrollo tecnológico. Pero el TRL lo aplicamos tal y como de la forma más ortodoxa posible. Es decir, solamente en un contexto técnico. No involucramos una cuestión de mercado. Sabemos que toda tecnología la origina una necesidad o un problema que se va a resolver. Tenemos integradas, continuando con la pregunta, dice, ¿por qué algunas preguntas son más comerciales que técnico-científicas? Aplica para el parámetro 1 y 4 del TRL, ¿cuáles son las siguientes? ¿Tienen integradas las tecnologías de producto y manufactura en una planta piloto? Ok, consideramos nuevamente el planteamiento que hace CONACYT. Aquí nos permite, la pregunta es si tenemos integradas estas tecnologías en una planta piloto. La planta piloto aplica para ciertas tecnologías que están un poquito más al área de procesos. Y aquí finalmente nuestro prototipo es eso, es una planta piloto, una pequeña planta que nos permite a través de ciertos procesos obtener un resultado. En este punto yo no puedo tener aspectos de manufactura cuando todavía no tengo bien definido el producto. Y los aspectos de manufactura yo los coloco a un nivel 6, en el mejor de los casos, porque es cuando yo empiezo a definir mi producto final. Y cuando yo ya hice todas las pruebas, hacerlos en un nivel 4 no tiene mucho sentido.
la escalabilidad de una tecnología, definir la escalabilidad o la modularidad de una tecnología nivel 4 es excesivamente complicado. Siguiente pregunta, dice, ¿cuenta con una organización operativa acorde a las necesidades de operación y de producción? Aquí básicamente esta pregunta tiene que definirse desde la parte 2. Para la parte de... No, perdón, rectifico. ¿Cuenta con una organización operativa acorde a las necesidades de operación de la producción? Reitero, los centros de investigación no tenemos una capacidad de producción masiva, ¿sí? Y esta pregunta estaría enfocada tal vez a si hemos identificado empresas o inversionistas que puedan llevar el último tramo del desarrollo tecnológico. Abel Juárez pregunta si tenemos tecnologías para el sector forestal. No exactamente para el sector forestal, tenemos tecnologías que nos permiten producir biocombustibles a partir de biomasa, que es lo más cercano que tengo a la parte forestal. Eric Gerardo Torres Flores, ¿cuántos casos de éxito tienen en transferencia de tecnología y los montos financieros que tienen por los casos de inversión? Esta parte es una pregunta muy interesante, es de carácter financiero. Te puedo decir que tenemos alrededor de 15 tecnologías transferidas. El año pasado transferimos todo un paquete tecnológico donde está integrado por 4 patentes, 2 modelos de utilidad, un par de diseños industriales y software. Y tenemos otras más. Los montos de las transferencias no los tengo en este momento, pero con gusto lo buscamos y te entregamos la información. Moisés Montiel, ¿podría dar más detalles cómo utilizar el CR de desarrollo de software? Y sí podría dar más detalles, necesitaría un poco más de tiempo, porque precisamente como comentaba, necesitamos ver cómo empato cada uno de los conceptos del TRL tradicional en software. Pero con gusto, si nos das tu correo, Moisés, te mando una diapositiva en donde precisamente se hace este empate. Carlos Felipe, gracias. Gracias por las felicitaciones. René Ocampo Barrera, y gracias por la presentación. Gracias, se va a compartir la presentación. Petronilo Cortés, por lo que se observa, el TRL es compatible con los sistemas de gestión de calidad. Sí se puede hacer compatible con los sistemas de calidad, porque finalmente los sistemas de calidad miden resultados, que es lo que también mide el TRL. El TRL es una secuencia de resultados que se deben de ir dando por etapas. Es decir, cada etapa del TRL marca ciertos entregables o ciertos resultados intermedios en el desarrollo de una tecnología. Ricardo Carreón Sosa, del Instituto de Ingeniería de la UNAM. En la etapa de vigilancia tecnológica, ¿qué herramientas de análisis bibliométrico y de patentes son utilizadas principalmente? Aquí las herramientas de análisis bibliométrico, no tenemos muchas a nuestra disposición, pero podría responderlo mi compañera Elsa. Pero para la parte de patentes, que es la parte donde yo me enfoco más, nos vamos a los sistemas abiertos de bases de datos de patentes. La principal herramienta que yo utilizo es Spacenet, es una herramienta pública, pero de igual manera existen otro tipo de herramientas que tienen un costo, como puede ser Derwent, como puede ser, me olvido el nombre de la otra, pero hay herramientas que te ayudan, sobre todo en la parte analítica. Aún así, tener este tipo de herramientas pide un entrenamiento en la parte del análisis de la tecnología. Y es un entrenamiento que se va alcanzando con los años, con la experiencia, con la manera de analizar cada una de las tecnologías. En el caso de estudios, del canal parabólico, ¿tienen alguna metodología o colaboración con otras instituciones académicas para dar continuidad y tratar de alcanzar un nivel 6 o 7? En este momento no. La tecnología en algún momento ya no se le dio seguimiento. Tenemos el canal que estuvo en pruebas en diferentes instalaciones. De hecho, creo que con la UNAM, con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, se hizo una instalación en San Luis Potosí, si no me equivoco, para una planta de secado de chiles. Y esa fue la última colaboración que tuvimos con otra institución. ¿Qué tan importante es la evaluación del IRL a partir del ATRL?
Y desconozco la terminología de IRL, dame unos segunditos. Perdón, aquí vamos, regresamos a las preguntas en un segundo. La respuesta de IRL y el GRL, ahorita desconozco exactamente las siglas IRL. A raíz de no equivocarme, te respondería por correo electrónico. La presentación seguramente les vamos a enviar la liga para que ustedes la puedan descargar. Le compartiremos la tecnología que utilizamos para el sector forestal. Ángel, gracias también a ustedes por su participación. Las búsquedas tecnológicas en cada uno de los niveles, más que viable, es obligada. Nosotros tenemos que realizar esta búsqueda al inicio de nuestro proyecto, porque es lo que nos va a permitir conocer si ya existe la solución o en qué nivel de avance se encuentra la solución o si la solución que existe no es suficiente. Durante el desarrollo tecnológico también nos va a permitir reorientar la tecnología en caso necesario. Muchas veces el desarrollo tecnológico nos lleva a barreras técnicas que nos obligan a desviarnos un poquito del tema original que se había planteado. Entonces, y esta desviación nos lleva a analizar nuevamente el estado de la técnica. Vamos a considerar que una tecnología en promedio, un desarrollo tecnológico puede llevar más de 2 años, y durante estos 2 años la tecnología evoluciona. Y así como nosotros estamos investigando en un área de conocimiento, seguramente hay otros centros que están haciendo investigación en la misma área de conocimiento. Entonces hay que vigilar lo que ellos han encontrado para saber si me es útil el desarrollo tecnológico o si la solución que ellos tienen anticipa mi desarrollo tecnológico, o si me encuentro con un problema que ellos ya tuvieron y lograron resolver de alguna manera. Entonces, la vigilancia, pienso yo, que se debe de hacer durante todo el desarrollo. Yo lo marco básicamente en las etapas 1, porque es nuestro antecedente donde comenzamos nosotros a desarrollar, y es lo que nos va a permitir no partir desde cero, sino tener una base de conocimiento sobre el campo técnico y a partir de ahí comenzar a desarrollar. Lo vuelvo a colocar en la etapa 4, porque es donde yo comienzo a armar un prototipo y debo de revisar si este prototipo tiene algún similar reportado en el estado del arte. Y lo vuelvo a hacer en la etapa 6 o 7, porque aquí yo ya tengo algo que funciona, que me da resultados. Quiero conocer si esto que funciona y me da resultados, lo puedo yo llevar al mercado, o si existe algún impedimento legal a través de una patente que me impida a mí alcanzar mi objetivo comercial. Bien, no sé si haya preguntas por el Facebook. Arturo o Carla, si alguien está por ahí para indicarme si hay preguntas del lado del Facebook. Ingeniero Omar, no hay preguntas de Facebook. No se pudo transmitir por las fallas técnicas. Ok. Bien. Pues agradezco la paciencia de nuestros participantes. Nuevamente reiteramos la disculpa por los fallos que tuvimos al inicio. Como comentaba hace unos minutos, todas las preguntas, espero haber respondido a todas las preguntas. Por ahí me quedo con una pendiente. Tengo el correo y el nombre de la persona, entonces enviaré la respuesta a su correo electrónico. De igual manera, si tienen algunas otras dudas o preguntas, las pueden enviar a mi correo electrónico que aparece en la pantalla. Con gusto responderé todas sus dudas. Y en cuanto a la participación en otros eventos, si es una sugerencia que ustedes tienen, seguramente podremos abrir otros foros para ampliar los temas que hasta ahorita hemos tratado. Les agradezco su tiempo, le cedo la palabra al doctor Ricardo para que cierre esta transmisión. Buenas tardes. Pues muchas gracias, Omar. Al contrario, agradecerte y agradecer también a todos los participantes, distintas instituciones, universidades, de CFE, de otras instituciones. Y pues reiterar el objetivo de este tipo de
talleres, conferencias, que es la de acercarnos, vincularnos con esta exposición de metodologías que aplicamos en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, que de alguna manera estandariza, homogeniza el desarrollo de investigación y también el desarrollo de tecnología, ¿verdad? Para dar soluciones puntuales. Hay algunas preguntas que estuve escuchando que dabas respuesta, y nada más agregar que pues sí hay técnicas que se complementan con el TRL. El TRL es un protocolo, ¿verdad?, para el desarrollo y para el avance, medir cómo avanza el grado de madurez de las tecnologías. Pero también hay técnicas que permiten darse cuenta de forma temprana si una tecnología va a ser factible o no, tanto técnica como comercialmente. Es importante hacer esa evaluación porque el desarrollo de tecnología no es sencillo, no es barato. Los centros de investigación estamos muy limitados económicamente para hacer tecnología. Y creo que una sugerencia sería precisamente lo que comentabas al final de tu anterior respuesta, que muchas veces es mejor conocer qué se está haciendo a nivel de instituciones, entre otras, y la colaboración es algo que facilita y también reduce costos. La innovación abierta es un concepto muy utilizado también en los centros de investigación importantes, porque permite colaborar y permite aportar conocimientos entre investigadores, especialistas, gente experta. Hay que tener en cuenta mucha gente que participa en los procesos para poder enriquecer el desarrollo, ¿verdad?, de una tecnología. Entonces, pues agradecerte nada más finalmente, Omar, por la presentación, por compartirnos esta metodología, y esperemos dar respuesta a cada uno de los participantes que nos dejaron por aquí en el chat, y darles respuesta a través de un correo electrónico. Y agradecerles su participación en esta conferencia. Muchísimas gracias a todos y felicidades, Omar. Gracias. Gracias. Hasta luego, Que buen estén día. bien. Hasta luego.